Hola, soy Jaime Cebolla. El objetivo de este vídeo es que apliquéis los conceptos de herencia mendeliana al cálculo de las segregaciones genotípicas y fenotípicas cuando consideramos dos genes con dominancia completa. En un primer lugar, vamos a considerar el cruce de un doble heterocigoto por otro doble heterocigoto y vamos a calcular las frecuencias siguiendo dos métodos, el del cuadro de Punnett por un lado y el método de la bifurcación por otro. Y por último, aplicaremos el método de la bifurcación al cálculo de las descendencias de un cruce prueba, es decir, heterocigoto por doble homocigoto recesivo. Vamos a empezar. Empezamos por el cruce del doble heterocigoto mediante el método del cuadro de Punnett. Vamos a considerar que tenemos una planta, ¿de acuerdo? Y en esa planta vamos a considerar dos genes. El gen A, que está en el cromosoma 1, tiene dos alelos con dominancia completa. A mayúscula implica planta alta, es dominante, A minúscula implica planta baja, es recesivo. Por otro lado, el gen B está en un cromosoma distinto, en este caso el cromosoma 2, tenemos dos alelos, B mayúscula y B minúscula. B mayúscula implica planta de hoja verde, es dominante, y B minúscula es recesivo e implica planta de hoja amarilla. ¿Qué ocurre si cruzamos una planta alta verde por otra enana y amarilla? Es decir, un doble homocigoto dominante por un doble homocigoto recesivo. Necesariamente los gametos que va a generar la primera planta son A mayúscula, B mayúscula, y los gametos que generará la segunda planta serán A minúscula, B minúscula. Por tanto, en la F1 no hay segregación, solo se puede producir un genotipo único, que es el doble heterocigoto. En este caso, el fenotipo será alta y verde, porque los alelos para alta y verde eran dominantes. ¿Qué ocurre si la cruzamos por otra planta exactamente igual? ¿Cuál será la descendencia? Vamos a ver. La primera planta puede producir cuatro tipos de gametos. El A mayúscula con B mayúscula, el A mayúscula por B minúscula, el A minúscula con B mayúscula y por último el A minúscula con B minúscula. La probabilidad de generar cada uno de esos gametos es igual a un medio por un medio, que es la probabilidad de heredar o bien el A mayúscula o bien el A minúscula, y la probabilidad de heredar o bien el B mayúscula o bien el B minúscula. Bueno, en este caso tenemos que considerar que como los genes están en cromosomas distintos, la transmisión es independiente y por tanto la probabilidad de que se genere cada uno de esos gametos, como estamos diciendo, es igual al producto de probabilidades de lo que ocurriría con cada gen por separado. Si consideramos la otra planta, las probabilidades de generar cada uno de esos gametos son exactamente las mismas. Finalmente, la probabilidad de cada uno de esos gametos de un padre se una con el correspondiente de la madre, al tratarse de sucesos independientes de nuevo, será igual al producto de probabilidades. Por tanto, la probabilidad de tener cada uno de esos genotipos la tenéis marcada y será un cuarto por un cuarto. Y el genotipo corresponderá a los dos gametos que se han ido uniendo. Bueno, en realidad podemos agrupar todos estos genotipos porque hay varios que se repiten. En primer lugar, tendríamos el gameto doble homocigoto dominante con una probabilidad, el individuo doble homocigoto dominante con una probabilidad 1/16. El individuo homocigoto dominante para A y heterocigoto con una probabilidad de 2/16. Los individuos homocigoto dominante para A y homocigoto recesivo para B, 1/16. Los individuos heterocigoto para A, homocigoto dominante para B, 2/16. Los individuos doble heterocigoto, en este caso serían 4/16. Los individuos heterocigoto para A, homocigoto recesivo para B, 2/16. Los individuos homocigoto recesivo para A, homocigoto dominante para B, 1/16. Los individuos homocigoto recesivo para A, heterocigoto, en este caso serían 2/16, ojo porque ahí está mal. Y por último, los individuos homocigoto recesivo para A, homocigoto recesivo para B, serían 1/16. Esta sería, por tanto, la segregación genotípica que esperaríamos de este cruce. Pero ¿cuál sería la segregación fenotípica? Pues lo que tenemos que ver es cuál sería el fenotipo que correspondería a cada uno de estos genotipos.
Concretamente, si sumamos todos los que tienen un dominante en A y un dominante en B y corresponden por tanto al fenotipo dominante en A, dominante en B, sumamos y vemos que hay 9 16avos. Dominante en A, recesivo en B, tenemos concretamente 3 16avos. Recesivo en A y dominante en B, tenemos de nuevo 3 16avos. Ojo porque el último está mal, es 2 16avos. Y por último, recesivo en A y recesivo en B, tendremos únicamente un 16avo. Por tanto, la segregación fenotípica que esperamos en este cruce es 9, 3, 3, 1. Concretamente correspondería a 9 16avos de plantas altas y verdes, 3 16avos de plantas altas y amarillas, 3 16avos de plantas enanas verdes y un 16avo de plantas enanas amarillas. Existe otro método para realizar los mismos cálculos, es lo que llamamos el método de la bifurcación. En este método lo único que tenemos que tener claro es cuál es la segregación que esperamos para cada gen por separado. Lo que vamos a hacer es estudiar esa segregación para un gen, para otro gen y luego combinarla. Concretamente, si consideramos únicamente el gen A, como estamos haciendo un cruce de heterocigoto por heterocigoto, sabemos que la segregación genotípica que esperamos es un cuarto homocigoto dominante, un medio heterocigoto y por último un cuarto homocigoto recesivo. En el caso de B también cruzamos heterocigoto por heterocigoto. Por tanto, las segregaciones que esperamos son un cuarto homocigoto dominante para B, un medio heterocigoto para B y un cuarto homocigoto recesivo para B. Lo que hacemos ahora es repetir esa segregación en B para cada una de las segregaciones genotípicas que hemos obtenido en A. Y por último, lo que hacemos es, considerando que se trata de sucesos independientes, la herencia del gen A y la herencia del gen B, el hecho de que se puedan dar dos segregaciones a la vez será igual al producto de probabilidades. Por tanto, tendríamos que dominante en A y homocigoto dominante en A y homocigoto dominante en B sería un 16avo, homocigoto dominante en A y heterocigoto en B 2 16avos, homocigoto dominante en A y homocigoto recesivo en B un 16avo, 2 16avos corresponderían a heterocigoto en A, homocigoto dominante en B, 4 16avos a doble heterocigoto, 2 16avos a heterocigoto en A, homocigoto recesivo en B, y por último un 16avo corresponde a homocigoto recesivo en A, homocigoto dominante en B, 2 16avos a homocigoto recesivo en A, heterocigoto en B, y un 16avo homocigoto recesivo en A y homocigoto recesivo en B. Como veis, considerando lo que ocurre con cada gen por separado y aplicando el método de la bifurcación, el cálculo es mucho más sencillo y las probabilidades de confundirnos, como me ha ocurrido a mí, son mucho menores. ¿Qué ocurre respecto a la segregación fenotípica? Pues tendríamos exactamente lo mismo. Sabemos que la segregación fenotípica para un cruce de heterocigoto por heterocigoto considerando únicamente un gen es 3/4 dominante y 1/4 recesivo. Si lo aplicamos para cada uno de los dos genes y aplicamos la ley del producto, tendremos que 3/4 por 3/4 implica 9 16avos de doble dominante. 3/4 por 1/4, 3 16avos, dominante en B, recesivo en B, dominante en A, perdón, recesivo en B. 1/4 por 3/4 implica 3 16avos, recesivo en A, dominante en B. Y por último, 1/4 por 1/4 implica un 16avo, doble recesivo. Como veis, el cálculo ha sido mucho más sencillo. ¿Cuál sería la herencia de un cruce prueba? Es decir, de una planta heterocigota por una planta homocigota recesiva. Pues si aplicamos directamente el método de la bifurcación, sabemos que para cada uno de los genes por separado, la segregación que esperamos es un medio dominante, un medio recesivo. En este caso, las segregaciones genotípicas que esperamos sería un medio por un medio igual a 1/4 heterocigoto en A, heterocigoto en B, 1/4 heterocigoto en A, homocigoto recesivo en B, 1/4 homocigoto recesivo en A, heterocigoto en B y 1/4 doble homocigoto recesivo. En resumen, una vez conocemos las segregaciones para un gen, el método de la bifurcación es el más conveniente para abordar la herencia de cruces más complejos. La autofecundación de un doble heterocigoto con segregación independiente da lugar a una segregación fenotípica 9-3-3-1. Y en un cruce prueba de doble heterocigoto por doble homocigoto recesivo, la segregación fenotípica y genotípica coincide y es 1-1-1-1. Bueno, os recomiendo que os leáis el libro Conceptos de Genética de Klug y colaboradores, en el que tendréis acceso a más información.
Gracias por vuestra atención.